En este canal hemos visto películas de la alianza entre Blumhouse y Amazon Prime Video, como The Lie, donde una mentirita se sale totalmente de control, Black Box, en la que una doctora lleva el amor de una madre a un hijo a otro nivel, y ahora nos toca revisar Nocturno, una película en la que una rivalidad entre hermanas se mezcla con tintes medio de brujería, el diablo, y al final se tiene un desenlace muy confuso. Bienvenido o bienvenida al resumen y explicación de Nocturno. Esta vez todo inicia con una escena medio extraña. Una joven toca el violín en su habitación y de la nada lo deja a un lado tranquilamente, viéndose las paredes de su cuarto unos escritos y dibujos hechos con un cuchillo, y luego sale al balcón y se lanza él mismo. Tras eso se nos presentan a las verdaderas protagonistas, un par de hermanas de la misma edad con solo minutos de diferencia en su nacimiento, llamadas Juliet y Vivian. Ambas hermanas tocaban el piano y su vida realmente giraba en torno a ello. De hecho, asistían a una escuela artística y soñaban con una gran carrera musical, que Vivian, la mayor, ya estaba logrando, porque a diferencia de Juliet, aun cuando las dos habían aplicado para la misma academia, Juilliard, solo Vivian había sido aceptada. Al volver de las vacaciones para el último semestre escolar, Juliet y Vivian son recibidas por una ceremonia encabezada por la directora de la escuela en memoria de Moira, la chica que en el inicio vimos lanzarse de su balcón, y que según sabemos ahora, dicho suicidio ocurrió 6 semanas atrás. Como si la muerte de Moira no fuese tan importante, en la misma ceremonia para despedirla en su escuela, la directora anuncia que alguien tiene que tomar el lugar que dejó Moira, en el gran concierto de fin del año escolar. Así que se harían pruebas para buscar a la o el elegido. Conversando, Vivian le dice a su hermana que si piensa competir por el puesto en el gran concierto de fin de curso, debería cambiar la canción que viene tocando, porque nadie nunca ha ganado nada importante con ella. Y una vez Vivian se va, Juliet ve que a un señor se le cae un libro, pero aunque le avisa, este parece no escucharla. Y al fijarse, el libro pertenecía a Moira, la fallecida, y se le había caído al señor, quien estaba limpiando el estante de la joven. Más tarde, Juliet le propone a Roger, su profesor a cargo, que quiere cambiar de pieza para presentar en la prueba, pensando en tocar la misma que tocaba su hermana Vivian. Roger le dice que es muy tarde para cambiar, que a falta de tan poco tiempo no le dará para ensayar lo suficiente, y lo mejor es seguir con lo que ha venido haciendo. Pero cuando Juliet va a anotarse para la prueba y entregar su pieza musical, igualmente se anota con la misma de su hermana. Esa tarde-noche, Juliet se queda practicando esta nueva pieza por horas debido al poco tiempo que tiene para perfeccionarla, y cuando se va a su cuarto porque esta escuela era un internado, siente un ruido que la termina guiando a otra habitación, que parece ser la habitación donde alguna vez se alojaba Moira, ya que en la pared Juliet reconoce un símbolo de un sol que era idéntico al libro de Moira que ella encontró antes. Juliet saca el libro, lo pone en el piano que había en el cuarto y comienza a tocar, siendo sorprendida por Henry, el profesor estrella de la escuela, quien enseñaba a Vivian y que le dice a Juliet que leyó su inscripción, y ella se había anotado con la misma pieza musical de su hermana. Juliet le dice que por favor no le diga nada a Vivian, y el profesor le dice a la joven que la pieza que estaba tocando ahora y que leyó del libro de Moira es de Tartini, y se llama El Trino del Diablo. El profesor se va y Juliet revisa el libro viendo que junto a las partituras musicales había extraños y perturbadores dibujos. El día de la gran prueba, Vivian va a buscar a su hermana para ir al auditorio juntas, pero se encuentra con una Juliet que se había quedado dormida y que además al despertar había manchado su cama por su periodo, lo que llama la atención de Juliet porque no le correspondía en esos días. En la prueba, Vivian hace lo suyo presentando la pieza que venía practicando desde un inicio, y cuando es el turno de Juliet, Vivian se sorprende y de mala manera, al ver que Juliet estaba tocando la misma pieza que ella. Juliet además, una vez comienza a tocar, entra en una especie de trance en el cual tiene una visión de ella caminando hacia este mismo auditorio, y viéndose a sí misma en el escenario, recibiendo una gran ovación de toda la escuela, despertando después de este trance y viendo que se había desmayado tocando el piano, y era socorrida por la directora y otros profesores. Ya en clases, Vivian le deja a su hermano un dibujo sobre su mesa de una mano enseñando el dedo del medio, y en el receso Vivian le pregunta a Juliet por qué usó la misma pieza musical de ella, lo que Juliet justifica diciendo que ella misma le dijo que debía cambiar para la presentación, y Vivian le contesta que claro, que debía cambiar, pero con cambiar no se refería a robarle la suya. De todas maneras, Juliet va a ver los resultados y se entera de que su hermana Vivian terminó ganando el solo de piano para el gran concierto. Volviendo a las prácticas con Rogers, el profesor le dice a Juliet que debió quedarse con su pieza musical y que cuando él le aconsejó seguir con ella, lo hizo pensando solo en su bien. Ofuscada y totalmente frustrada por lo sucedido, Juliet explota contra Roger, diciéndole que es un profesor mediocre y que ella, a diferencia de él, no piensa matarse practicando, dejando de lado su vida social como venía haciendo desde que tenía memoria, para acabar haciendo clases y aguantando mierda de alumnos, ya que lo que ella quiere es ser grande, excepcional, toda una estrella. Pero Roger le contesta con una cachetada en plena cara.
Momentos después vemos a una persona de la escuela despidiéndose de Roger y la directora informando a Juliet que Roger quedará suspendido, hasta que investiguen bien el incidente. Y entre tanto a Juliet le ofrece la ayuda de una profesora para sus prácticas, ya que no tiene a Roger. Y Juliet dice que no, y pide específicamente que se le asigne a Henry, el mismo profesor de su hermana y el mejor de toda la escuela. En la primera práctica con Henry, el profesor le dice a Juliet que ella es mucho mejor que Vivian, y que su problema era que no se entregaba de lleno en todas sus presentaciones, diciendo que Vivian cuando lo hacía tocaba como si el diablo estuviese en su puerta. Juliet pregunta qué hacía entonces Moira mejor, porque ella era la dueña del solo en el gran concierto hasta antes de su muerte, y Henry dice que Moira tocaba no como si el diablo estuviese en su puerta, sino que como si el diablo ya estuviese en su habitación con ella. Más tarde, Juliet revisa el libro de Moira y se da cuenta de que está escrito al revés, y por eso a primera vista parecía inentendible. Entonces, leyéndolo frente a un espejo, nota que el libro describe varias fases de una especie de ritual. La primera era invocación, la segunda garantía, la tercera triunfo, la cuarta consumación, la quinta purificación, y la hoja que contenía la sexta había sido arrancada, posiblemente por Moira. Al dormir, Juliet tiene una pesadilla en la que se levanta de su cama y ve a Moira con medio cráneo roto. De seguro es la forma que debió quedar al saltar de su balcón. Despertando de su pesadilla, Juliet recibe la invitación de Max, el novio de Vivian, a una fiesta a escondidas de varios estudiantes del internado. En ella, Juliet conversa con Max revelando a Juliet que todavía no había sido besada en su vida, y que le gustaría hacerlo, pero justo siendo ambos sorprendidos por Vivian, quien imagina que su hermana quiere quitarle al novio. Vivian empuja a Juliet y Juliet responde con un empujón más fuerte, que la hace caer. Entonces, viendo lo que hizo, Juliet escapa siendo seguida por su hermana. En el escape, Juliet entra a una cueva en la que ve una gran luz que forma un tipo sol, parecido al símbolo dibujado en el libro de Moira, y que se interrumpe por un grito de Vivian. Al salir de la cueva, Juliet ve que su hermana cayó varios metros y que estaba tirada en el piso malherida, en una posición muy parecida a uno de los dibujos del libro de Moira, y además siendo socorrida por Max. A la mañana siguiente, Juliet ve dicho dibujo en el libro de Moira, dándose cuenta de aquello, que el dibujo es idéntico a su hermana herida. Aquí se da cuenta además de que lo que ocurre en su vida parece coincidir con las fases que describe este libro. Asustada, Juliet sale a preguntar a un compañero qué pasó con Vivian porque no recordaba nada de la noche anterior, pero es llamada por la directora. Fuera de la oficina vemos que Vivian se quebró un brazo y una vez Juliet entra, la directora le informa que Vivian no podrá tocar en el gran concierto por tener el brazo quebrado en dos partes, y que le darán además su lugar a ella. Esa noche, Juliet habla con su hermana, quien cuenta que según el doctor que la revisó, quizás nunca pueda tocar al mismo nivel que antes. Además, Vivian enojada le dice a Juliet que ella siempre estuvo cuando la necesitó desde que eran pequeñas, y que ahora ella le pagaba quitándole uno de sus más grandes sueños, así que jamás volverá a apoyarla. Juliet, en vez de lamentarse o algo, recuerda que la noche anterior escuchó a Vivian teniendo una conversación con alguien acerca de no volverse a ver, y ese alguien claramente no era Max, porque Max estaba en la misma fiesta, así que si bien no sabía con quién, tenía claro que ella engañaba a su novio. Al día siguiente, Juliet cita a Max y le dice que cree que lo que el libro de Moira tiene escrito le está pasando a ella, y que además a Moira le pasaron cosas malas también antes de morir. Su madre se cayó de un telesquí, su padre quemó su casa con él dentro, y luego Moira se suicidó. Así que Juliet tenía miedo de que algo similar le pase porque lo que el libro decía parecía estarle ocurriendo. Aunque Max dice que tal vez es el estrés del gran concierto el que la tiene mal, y le hace asociar cosas de un libro con lo que le está pasando en la vida real de manera subconsciente. Igualmente, eso no es todo lo que Juliet dice, porque la siguiente escena la vemos mirar por la ventana de su cuarto como entre gritos en plena escuela, Max termina con Vivian, lo que quiere decir que Juliet le dijo a Max que Vivian lo estaba engañando. En su práctica además, Juliet invita a Henry a cenar esa noche, porque sus padres le celebrarían su cumpleaños junto al de Vivian, ya que nacieron juntas y Henry termina aceptando. Tras esa práctica, Juliet se reúne con Max, quien le cuenta que terminó con Vivian, y Juliet lo termina besando. Un beso lleva a una cosa y luego a la otra hasta que acaban haciendo el delicioso, lo que es otra fase más de las que describía el libro de Moira. En la cena, la madre de Juliet y Vivian le pregunta a Henry qué será del futuro de sus hijas, ya que cada vez menos personas escuchan música clásica, así que en 10 años quizás no tengan público frente al cual presentarse. Henry le responde a la madre con la historia de Tartini. De acuerdo a lo que Henry cuenta, Tartini era un violinista que una noche en sus sueños vio al diablo sentado a los pies de su cama. Satanás le dijo a Tartini que le enseñaría una melodía tan hermosa y perfecta que al escucharla lloraría, y que a cambio lo único que pedía era un alma. Cuando Tartini despertó de ese sueño, tomó un lápiz e impulsado por algo escribió una melodía, la cual 300 años después, aun cuando todo el trabajo de Tartini había sido olvidado, esa melodía en particular seguía recordada por muchos,
y esa melodía era el Trino del Diablo, la que tenía el libro de Moira por si te habías olvidado de su nombre. Henry termina diciendo que tocar esa música no es fácil, que requiere de años de práctica y que cuando uno escucha a un artista de música clásica, lo que escucha es una vida de sacrificios y disciplina. Diferente, según él, a escuchar a un adolescente haciendo rimas con una pista de fondo y malas palabras. Por eso, Henry concluye que ese tipo de música clásica prevalecerá, mientras existan aquellos que la merecen, y mirando ahí fijamente a Vivian. Vivian nota la indirecta porque ella perdió su lugar en el gran concierto, y ahora Henry insinuaba que ella no merecía eso. Así que cuando llega el pastel, Vivian se lo lanza encima a Henry junto a su copa de agua. El padre de las chicas termina medio ebrio la cena, así que Henry se ofrece para llevar a Juliet al internado, argumentando que él vivía cerca del mismo. Al ir, Henry se detiene con Juliet en su casa ofreciéndole algo de beber, y diciéndole lo maravillosa que es como artista, y que debe demostrar su grandeza, siendo interrumpido por Juliet que lo besa y Henry que se separa casi al instante. El profesor dice que solo quería motivarla y darle algo de confianza para el gran concierto, y que jamás arriesgaría su carrera por besar a una estudiante. Pero Juliet dice que pensó que él quería que se besaran porque además ahora que le dio su número se dio cuenta de que era él quien llamó la otra noche a Vivian. Así que, era este profesor con quien Vivian estaba engañando a Max. Juliet vuelve al internado y en su habitación toma un bolígrafo cerrando los ojos y dibujando la hoja faltante del libro de Moira. Al mirarla frente al espejo, ve que la última fase es sacrificio, y en el dibujo se ve una chica saltándose el vacío, lo que hizo Moira. Esto hace que aterrada, Juliet queme todo el libro. Al día siguiente, el día del gran concierto, Juliet es interrumpida por Vivian antes de salir al escenario, quien le pregunta qué hizo para que la odie tanto si siempre que ella la necesitó, ella estuvo ahí para apoyarla, contando una historia de una vez en la que Juliet intentó tocar en una presentación, pero el miedo la paralizó. Y fue precisamente su hermana Vivian quien la socorrió subiendo al escenario y tomando su mano para decirle que siempre la estaría apoyando en todo. Casualidad o no, cuando Juliet sale al escenario ahora, igual que la historia que Vivian contó y que le había sucedido años atrás, Juliet se paraliza, salvo que en esta ocasión su hermana no la socorre. En cambio, Juliet, sin que nadie la ayude, se levanta de la silla del piano y sale del escenario. A pesar de que la directora y otros la siguen para ver qué tenía, Juliet escapa a un pasillo donde se echa a llorar, hasta que se enciende una luz, la que venía de un letrero que decía salida, junto a una escalera. Al subir la escalera, Juliet sale al techo del edificio en donde se para en una orilla y vuelve a ver las luces a tipo sol que brilla frente a ella, llegando a la parte más confusa de la película porque hay una especie de doble final. Por un lado vemos a Juliet saltar del edificio y por otro la vemos terminar su presentación en el gran concierto, recibiendo una ovación de todos los presentes con su directora que le dice lo increíble que lo hizo. Pero esa escena se corta de golpe y se nos muestra a Juliet sonriendo y agonizando sobre una estatua del internado en la que cayó, terminando todo cuando se ven pasar a profesores y alumnos, pero pareciera que nadie nota a Juliet. Ahora entonces pasamos a las explicaciones e interpretaciones en esta ocasión y quizás alguna teoría por aquí y por allá. Primero, el libro de Moira. La película nunca explica de dónde viene dicho libro, si Moira lo obtuvo de algún amigo, si estaba escondido de la escuela, si algún profesor se lo dio, por ejemplo Henry que curiosamente conocía la historia detrás de la canción que tenía el libro, o algo así. Por lo que en realidad podría ser cualquiera de esas opciones. Quizás se fue pasando a través de los años en el internado de alumno a alumno o alguna de esas cosas. Yo en lo personal no estoy seguro, pero tengo mis sospechas de que Henry, porque sabe mucho de todo el tema, tiene algo que ver. O sea, todo el rato habla de eso del diablo está en la puerta, el diablo está en la habitación, y sabemos que es un trato con el diablo todo este libro. Así que mis teorías o sospechas van por el lado de Henry. Lo que sí es un poco más claro es que el libro era una especie de pacto con el diablo, a cambio de talento musical o, como en el caso de Juliet, un lugar en la gran presentación que ella quería. Lo que además debió haber pasado con Moira, quien era la más talentosa de la escuela y la elegida original para el gran concierto, antes de morir. El libro a través de todas sus fases hacía que la persona que sigue sus instrucciones obtenga lo que más quiere, a cambio de su alma. Por eso la última fase es sacrificio. Si bien obtiene lo que quiere, el costo es la vida misma. O quizás yo también he pensado, ¿y qué tal si la persona en cuestión, tipo Juliet o Moira, hubiesen sacrificado a alguien más? Supongo que un alma es un alma no importa de quién sea, y de hacerlo así habrían cumplido con todas las fases del libro y quedado vivas viendo sus deseos cumplirse. Es una opción que se me ocurrió. Sobre el final en sí, según yo, lo que pasó fue que Juliet se paralizó tal cual vimos y tal cual ya le había pasado antes en grandes momentos, según Vivian, y tras eso salió al techo del internado suicidándose. Para mí la visión de esa Juliet triunfal recibiendo los aplausos de todos tras su supuesta presentación exitosa es solo una visión en la cabeza de Juliet,
La misma visión que la hace sonreír al final a pesar de haber saltado de un edificio, cumpliendo la última fase del ritual del libro, el sacrificio. Sobre por qué nadie nota que su cadáver está ahí, en realidad nadie nunca la mira. Lo que según yo, eso es porque la película trata de representar un tema del que habla mucho durante todo su desarrollo, y es lo sola que estaba Juliet, si no era por su hermana. Vivian le dice antes del gran concierto que de no ser por ella nadie la apoyaría, y ahora que Vivian no piensa apoyarla por robarle su oportunidad como ella lo ve, en el final Juliet termina realmente sola, muerta sobre una estatua a la que nadie hace caso, lo que además refleja lo sumidos que están todos en sus propias cosas. Como nadie hace caso a lo que ocurre a su alrededor sin siquiera notar lo que hay frente a ellos, en este caso un cadáver en una estatua. O quizás además con lo loco que es el mundo del arte, quizás haya gente que hasta la confunde con ser parte de la estatua. Es como esa noticia del joven que olvidó sus lentes en una galería de arte y la gente los confundió con una de las obras exhibidas. Pero también, a pesar de que yo me quedo con la interpretación que te dije, tengo una segunda teoría, en donde Max podría tener razón. Quizás el estrés en Juliet la está llevando a imaginar cosas de forma subconsciente, ya que de hecho durante toda la película se ve que Juliet consume un tipo de medicina que es un antidepresivo, y sabemos que el abuso de sustancias así pueden provocar problemas peores en una mente desestabilizada, como la que podría ser la de Juliet. Supongo que al final tú te quedas con la interpretación que más te convence. Para mí esa es una de las cosas divertidas de este tipo de películas. Con tanto que ocurre entre realidad y fantasía y finales tan abiertos, personalmente me recordó al Cisne Negro, que es curiosamente otra película que tiene mucho que ver con el mundo de las artes, donde hay rivalidad, un profesor ahí medio crazy y no sé. Me acordé de esa película. Hasta aquí entonces dejo este video. Recordándote suscribirte, darle like en caso de que te haya gustado y activar las notificaciones, para recordarte cada vez que subo nuevo contenido. Más abajo en comentarios si quieres puedes dejarme tus sugerencias sobre próximos videos que quieras ver aquí en el canal. Yo soy Zombyte, un abrazo y hasta la próxima.